Doctor, las flores de Burucuyá, cuéntenos un poco cuáles son, cómo surge la idea de, cómo surge, llega usted a ellas y bueno, de ahí a crear todo el sistema. Bueno, yo empecé con esta medicina hace más de 20 años, que empecé con la medicina natural, con la homeopatía, con todas estas cosas, ¿no? Es decir, yo de alguna manera, antes de entrar a la facultad, había un profesor que siempre nos decía, ustedes busquen todas las formas de curar que haya, más allá de eso, cuando dábamos el examen de admisión a medicina. Entonces yo siempre anduve en búsquedas, ¿no? de medicinas complementarias, ¿no? Estudié hierbas, estudié acupuntura, estudié la homeopatía, ¿no? Las medicinas florales, todo, aprendí con un médico chino, ¿no? Cuando estaba en segundo de facultad, en primera facultad iba con un médico chino a hacer artes marciales, es decir, ya hace muchos años, toda la vida estuve en esto, ¿no? Entonces en esas búsquedas fui recorriendo distintos sistemas florales y me incursionaba en uno, incursionaba en otro, di clases en la Escuela de Terapeutas Florales, unos años, y bueno, y en esas búsquedas fue que empecé a investigar en las plantas de nuestro Uruguay, ¿no? Y empecé en la Sierra de las Ánimas, donde hay un campo familiar, yo iba y preparaba, hacía preparaciones con el agua que venía dinamizada de la sierra, ¿no? Con agua de manantial, hacía en lugares muy energéticos que hay en la Sierra de las Ánimas, toda la zona de la Sierra de las Ánimas, toda la zona de Piriápolis, hay toda una zona de mucha energía, ¿no? De mucha fuerza curativa que hay ahí, donde los antiguos alquimistas transitaban por esos lugares y donde naturistas iban ahí a preparar sus remedios, es decir, que yo agarré una herencia, una tradición en ese sentido. Llevamos hace ya más de 15 años investigando y estudiando y desarrollando y hemos hecho una escuela de esta medicina que trabajamos con pacientes de todo tipo que nos consultan, ¿no? Y después empecé a armar grupos de estudio y de investigación, porque una de las cosas que tiene esta medicina es que es todo basado en la investigación. Grupos de estudio y de investigación con médicos, psicólogos. Es una medicina basada en flores, en las medicinas florales. Tiene mucho de las medicinas florales tradicionales, tiene mucho de homeopatía y tiene más de antroposofía. Es una mezcla de las tres cosas y hacemos una síntesis con el cual o sea, experimentamos según el método homeopático tradicional, pero la diferencia con la homeopatía es que nosotros usamos flores, ¿no? Trabajan sobre los estados anímicos, sobre los estados emocionales de las personas, sobre la personalidad, es decir, las distintas personalidades que conforman al ser humano. Y al equilibrar la personalidad y al equilibrar las emociones, las enfermedades mejoran. Ese es el principio teórico, ¿no? Que es lo que sucede en la realidad. La medicina psicosomática va en esa línea. Pero esta es una medicina bioenergética. Activa la energía vital del individuo. Al activar la energía vital, activa la energía de los centros de energía, activa la energía del pensamiento y de la emoción, equilibrando y superando los conflictos que llevan a que una persona enferme, ¿no? Si le pregunto por cuáles son los beneficios de las flores y las hierbas del Burucuyá, sí, ¿qué me responde? Desarrolla la conciencia, mejora los síntomas físicos, mejora los síntomas emocionales y ayuda en el desarrollo de la personalidad. Al utilizar este sistema se busca un poco cuáles son las causas que han generado la enfermedad en la persona para luego buscar cuál es, digamos, la flor, la hierba que va a funcionar mejor en esa persona. Exactamente, es decir, la flor trabaja la emoción o la personalidad. La hierba la usamos más como drenador de órganos, ¿no? Para limpiar y desintoxicar los órganos, ¿no? De alguna manera, vamos a poner un ejemplo, porque a veces los ejemplos es más fácil. Tenemos una personalidad perfeccionista, ¿no? Muy autoexigente, muy perfeccionista, que quiere que todo sea de una manera específica, ¿no? Entonces eso lleva a que se tensione, a que viva muy tensionado por las cosas, por la vida, por las circunstancias de vida, y ese perfeccionismo, esa tensión interior la lleva a estresarse, a vivir la vida con estrés. En vez de estar relajada, distendida, todo, se estresa, se tensiona, se contractura, se le duele la espalda, o le viene el colon irritable, o le viene gastritis, es decir, síntomas físicos, ¿producto de qué? De su forma de ser.
Y eso a veces lleva a que cuando las cosas no salen de una manera como quisiera que fueran, le viene, por ejemplo, se enoja. Entonces tiene un enojo, pero como no puede expresar enojo, tiene más tendencia a guardarse los sentimientos, a mostrar una imagen y guardar el sentimiento. Ese enojo es un enojo contenido, ¿no? Es decir, hay sentimiento, o no verbaliza, no expresa, entonces se guarda y se angustia y le viene el dolor de garganta. Es decir, y con este sistema, digamos, hay una búsqueda de equilibrar la energía vital, de equilibrar a la persona, de ayudar a la persona a distenderse interiormente, ayudar a la persona a vivir en armonía, a trabajar su tolerancia interior, hacer un trabajo interior de equilibrio de su forma de ser, de vivir más flojo, ¿no? Y liberar la emoción, el sentimiento que lleva a que le venga la gastritis o el colon irritable o que se contracture, ¿no? Es decir, la enfermedad y el enfermo es una unidad. Y la enfermedad muchas veces nos está hablando de una desarmonía de la personalidad o de sentimientos que no están bien encausados. ¿Y qué nos consultan? Y nos consultan de todo tipo, ¿no? La persona cuando sufre, a veces sufre en la emoción, en su alma, ¿no? en su personalidad. Entonces nos consultan cuando hay desarmonía desde el punto de vista afectivo, emocional y a veces físicamente. Un niño, por ejemplo, que sufre de asma, ¿no? Y atrás del asma puede ser por un desequilibrio en la alimentación o porque hay un conflicto familiar que el niño lo está expresando a través de su enfermedad, ¿no? Otras veces nos consultan por un niño que se enferma seguido, ¿no? Infecciones a repetición, o personas mayores que sufren de artrosis o artritis o enfermedades inmunes, de todo tipo. Son tratamientos que se pueden hacer en personas de distintas edades. Ah, sí, de distintas edades, desde bebitos de días hasta viejitos, ¿no? Todo tipo de patología, ¿no? ¿Y suelen ser tratamientos prolongados o se pueden hacer cortos y tener algún resultado? Hay gente que se trata un mes y ya está. Otros se tratan 6 meses, otros 2 años, o otras veces es paliativo de un proceso de vida, ¿no? ¿Hablamos de tratamientos que son costosos? No, no son costosos, no son costosos. Son medicinas, o sea, es una consulta por un médico cualquiera. Yo no soy el único que trabaja con esta medicina, hay muchísima gente que está trabajando con esto, ¿no? Pero una consulta promedio es en torno a los 1.000 pesos y depende, porque en la medicina con estas características y uno lo hace y se dedica solamente a estas cosas, también tenés pacientes que vienen de los más diversos lugares y te adaptás a todos los pacientes, ¿no? Mucha gente no puede pagar una consulta de 1.000 pesos y uno paga o le cobras poquito, es decir, te adaptás a cada ser humano. Y para quienes quieran interiorizarse en esta terapia alternativa, tenemos acá para mostrarles el libro del doctor Bernardo Ferrando, que él se los recomiendo, Una medicina del ser, medicina bioenergética arquetípica de flores y hierbas del Uruguay. Así que para aquellos que quieran ver más sobre este tema, tienen este libro. Amigos, recordarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico vidasana@canal20.com.y. Los invito a hacer ahora una breve pausa. Después de la misma llega el doctor Daniel Nogueira.